Hola a todas y a todos, bienvenidos a otra clase de estadística descriptiva. El día de hoy vamos a realizar una tabla de frecuencia con intervalos. El ejemplo dice, los siguientes datos corresponden al número de correos electrónicos recibidos por un grupo de 32 trabajadores en un día. Acá tenemos los datos. Hay 32 casilleros, quiere decir que cada casillero corresponde a un trabajador. Por ejemplo, en este caso están ordenados de menor a mayor, quiere decir que el trabajador que recibió menos correos fueron 3 correos en un día. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este trabajador recibió 10 correos en un día. Y el trabajador que recibió más correos fueron 32 correos en un día. Para poder realizar la tabla, primero tenemos que saber el número de intervalos que va a llevar la tabla y la amplitud del intervalo. Para sacar el número de intervalo tenemos dos maneras. Lo podemos sacar, al número de intervalo le vamos a llamar K. Lo podemos sacar como la raíz de n, o podemos utilizar esta regla que se llama regla de Sturges, que es 1 más 3,3 logaritmo de n. Recuerden que la n es el total de datos en estos dos casos, que en este caso son 32 datos. Con raíz de n me da 5,6 y con la regla de Sturges me da 5,9. En ambos casos debemos siempre aproximar al entero mayor, que en este caso sería 6. Si les diera, por ejemplo, 5,4, siempre llévenlo igual al entero mayor, que en este caso sería 6, porque para que en la tabla no les falte espacio, porque puede pasar de que en la tabla los últimos valores no entren en ningún intervalo. Se los voy a explicar después con cuando hagamos la tabla. Vamos a calcular también el rango, que el rango va a ser el valor máximo menos el mínimo. En este caso es 32 menos 3 me da 29, y con esto yo puedo calcular la amplitud, que va a ser el rango dividido en K, que es el número de intervalos. O sea, va a ser 29 dividido en 6. Me da 4,8 y también siempre lo aproximamos al entero mayor, que en este caso es 5. Si les diera, por ejemplo, 4,3, igual llévenlo al entero mayor. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los datos y acá tenemos la tabla lista. Entonces, en la primera columna, nosotros vamos a poner los intervalos. En este caso, la variable es número de correos. El intervalo tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Siempre vamos a partir por el valor más pequeño, que en este caso es 3. Recordemos entonces que el número de intervalos es 6 y la amplitud es 5. Entonces, partimos con el 3. Que la amplitud sea 5 quiere decir que al 3 le vamos a sumar 5. Llegamos a 8. Repetimos el 8 y le volvemos a sumar 5, llegamos a 13. Repetimos el 13 y le sumamos 5 y así sucesivamente. Nos da 18, repetimos el 18, más 5 nos da 23, repetimos el 23, más 5 nos da 28, lo repetimos, y por último más 5 nos da 33. Y ahí verificamos que sean 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre tenemos que verificar que el último valor, o los mayores, en este caso el último es 32, que esté dentro del intervalo. ¿Ya? En este caso sí. Entonces por eso siempre les digo que lleven tanto el número de intervalos como la amplitud al entero mayor, para que aquí no les falte espacio. O sea, me refiero, supongamos que tuviéramos un 34 y el 34 no está en el último intervalo. Ya, eso puede pasar en caso de que ustedes aproximen al entero menor. ¿Ya? Bueno, como en este caso nuestra categoría es un intervalo, o sea, cada categoría ya no es un valor, sino que es un conjunto, necesitamos a alguien que lo represente, que represente este conjunto. Entonces, lo vamos a hacer mediante el punto medio. Hacemos un promedio simple entre los límites.
Decimos 3 más 8 y el resultado lo dividimos en 2. En este caso nos da 5,5, que es el punto medio entre 3 y 8. Ahora, para continuar sacando las marcas de clase, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos repetir este procedimiento en cada caso, o sea, en el segundo sería 8 más 13 y el resultado dividirlo en 2. Y bueno, y así sucesivamente. O también, como le fuimos sumando 5 a los intervalos, también podemos irle sumando 5 a la marca de clase. Entonces sacamos la primera, que nos da 5,5, luego le sumamos 5. Y así sucesivamente. Entonces 5,5 más 5, 10,5, más 5, 15,5. Y así. De ambas maneras les va a dar lo mismo, lo pueden comprobar. ¿Ya? Ahora, para sacar la frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de elementos de la categoría, en este caso dentro del intervalo. Entonces, fíjense aquí. El límite inferior es un límite, digamos, el conjunto es cerrado en el límite inferior. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, el 3 está contenido en el conjunto, pero el límite superior dice aquí que es abierto. Quiere decir que el 8 no está contenido en el conjunto. O sea, ¿cuáles son los elementos del primer intervalo? Tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, pero el 8 ya no está contenido. Pero sí está contenido en el siguiente. Entonces, para el siguiente intervalo los elementos son el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 no está contenido porque está contenido en el siguiente. Ahora, ¿para qué es esto? Por ejemplo, el 8 yo lo tengo aquí en ambos intervalos. Fíjense que yo aquí tengo un 8. Entonces, si el 8 estuviera contenido en ambos intervalos, yo tendría que contar el 8 aquí y volver a contar el 8 en el segundo intervalo, pero lo estoy contando dos veces. Entonces, de esa manera, yo aquí solo llego hasta el 7 y aquí parto en el 8. Entonces, así no se repiten los elementos. ¿Ya? Y vamos a comenzar a contar. Entonces decimos, ¿cuántos elementos hay entre 3 y 7? Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí paramos, porque el 8 ya no está contenido. Entonces son 8 elementos. Luego entre 8 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos el 6. Luego entre 13 y 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Entonces aquí tenemos 6 elementos. Después entre 18 y 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí aparece el 7. Después entre 23 y 27 tengo 1, 2. Solo 2 elementos. Ya, entonces entre 28 y 33 tenemos 1 y 2. No, perdón, 1, 2, 3. Hay 2, 28, ahí. Y después nosotros lo sumamos para verificar que tengamos los 32 elementos. En este caso nos da 32. Lo que siguen la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada es igual como lo hicimos anteriormente en la tabla de frecuencia, ¿ya? Recuerden que la relativa se refiere al porcentaje. Siempre la absoluta se va a referir a cantidad y la relativa se refiere al porcentaje. Para sacar la frecuencia relativa lo hacemos así. Decimos 8 dividido en el total, que es 32 por 100, nos da un 25%. Seguimos 6 dividido en 32 por 100, 18,75. Luego también 6 dividido en 32 por 100, 18,75. Después va el 7 dividido en el total, que es 32 por 100, 21,88.
Para el 2 tenemos 2 dividido en el total, que es 32, por 100 nos da 6,25 y finalmente tenemos 3 dividido en 32 por 100, 9,38. Y recordemos también que la frecuencia relativa siempre va a sumar un 100%. Cuando son decimales y como les fuimos cortando el tercer decimal o redondeando, de todas maneras se va perdiendo aquí información. Entonces puede que en algunos casos no lleguemos al 100 justo, puede ser 99,9, 99,8 o 100,1, pero ahí ustedes lo aproximan a 100. Pero si fuera exacto y trabajáramos con todos los decimales, ahí nos debería dar el 100 justo. La frecuencia absoluta acumulada va acumulando a la frecuencia absoluta. Entonces el primero, que es 8, se repite y yo digo 8 más 6 me da 14, 14 más 6, obtenemos 20, más 7, 27, más 2, 29 y 29 más 3, 32. Y siempre el último va a ser igual a la suma. Para la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Acumulamos la frecuencia relativa, entonces el 25% se mantiene. Le sumamos 18,75, obtenemos 43,75. Le sumamos el siguiente, que es 18,75, obtenemos 62,5, más 21,88, 84,38, más los 6,25, 90,63 y más el último, que es 9,38, llegamos al 100. Y al igual que en la frecuencia absoluta acumulada, el último valor, que en este caso aquí nos dio 100%, es igual a la suma. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y no olvides darle like. Nos vemos en el próximo.